Vamos a enseñaros a cultivar seta de ostra en vuestra casa. Oye, Agricultura urbana. Vamos a dividir este proceso de cultivo en dos vídeos. El primero, pues vamos a explicaros sobre todo cómo preparar lo que viene siendo el sustrato adecuado para el cultivo de las setas y cómo se inocula pues el micelio dentro de ese sustrato pues para que crezcan. Y entonces lo dejaremos como justamente en el momento en el que el micelio está como reproduciéndose dentro del sustrato. Y ya en el segundo vídeo pues explicaremos cómo inducir a la fructificación de las setas y que os salga y ver cómo hay que cosecharlas una vez que nos han crecido. Para hacer esta primera fase de cultivo de setas en casa vamos a necesitar heno o paja seca, gel hidroalcohólico y guantes de nitrilo, un mechero y velas, gomas elásticas, celofán, el micelio de la seta de ostra, que es como si fuera la semilla, y una olla espesa. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger parte del heno. El heno, la cantidad es un poco en función del tamaño que tengáis de la bolsa de celofán. En nuestro caso hemos cogido todo esto, la bolsa no es muy grande, pero bueno, igual hacemos varias bolsas, entonces por si acaso es mejor pasarse a quedarse corto. Y lo primero que hay que hacer es remojar este heno durante 24 horas. También lo dejáis completamente sumergido con agua y lo dejamos reposar eso, 24 horas, para que se hidrate bien. Y ahora vamos a ponerle un poco de peso encima para que esté lo más sumergido posible y a esperar las 24 horas. Ahora lo que toca es coger la bolsa de celofán y rellenarla con la paja que ya tenemos mojada. Vamos a llenarla más o menos como hasta la mitad o 2/3 de la bolsa y la vamos a cerrar. Aquí es importante que no queden espacios vacíos entre la paja, o sea que cuanto más compacta quede mejor. Y también acordaos de escurrirla bien antes de meterla, que no venga con agua. Si vais a usar bolsas de celofán, tened cuidado porque son un poco débiles. Si se os rompe, lo que podéis hacer es meter la bolsa dentro de otra bolsa de celofán y no hay problema. Y si no, también podéis utilizar otro tipo de bolsa, como puede ser, por ejemplo, la del supermercado. Sin ir más lejos, estas bolsitas para la fruta, esas se podrían utilizar. Ya cerré la bolsa. Es importante que cuando le pongamos la goma, antes de meterlo en la olla express, la cerremos bien para que no haya fugas ni nada, pero que no esté muy apretada, porque cuando la metamos en la olla express con la temperatura se va a fundir. O sea, si está muy apretada se va a fundir demasiado el plástico de la goma y va a ser imposible abrirlo, entonces se aprieta lo justo. El paso que viene ahora es esterilizar lo que viene siendo el sustrato y la bolsa, pues para que no nos crezcan ningún tipo de hongo que no queramos, aparte del que queremos inocular a la bolsa. Entonces nada, esta fase es muy simple. Una vez que terminemos esta fase ya empieza la parte como más complicada, que es la de que no se contamine durante la manipulación a la hora de echar el micelio y tal, pero bueno, de momento esta parte es sencilla. Abrimos la olla express, metemos la bolsa, la llenamos de agua como hasta la mitad y cerramos. Y entonces esto tendríamos que llevarlo al fuego normal, como si fuéramos eso, a utilizarla de normal para cualquier otro tipo de plato. Y hay que esperar a que pues, o se suban las 2 rayas o que salga vapor por la olla, un poco en función de la que estéis utilizando. Lo típico que luego hay que bajar la temperatura, pues cuando lo tengáis a tope, apagáis el fuego y esperáis a que se vaya todo a la presión, o la liberéis vosotros, lo que sea, y entonces ya tendríais lo que viene siendo el sustrato esterilizado. Para este paso es importante que todo esté lo más limpio posible y desinfectado. Por ejemplo, las superficies, haberles pasado un poco de lejía diluida por encima, desinfectarse bien las manos, ponerse guantes de nitrilo o bueno, cualquier otro tipo de guante que tengamos por casa y que nos proteja un poco. Y vamos a utilizar unas velas que pueden, bueno, en otros casos se puede utilizar, por ejemplo, un mechero de estos Bunsen, pero bueno, como lo que solemos poder tener por casa o hacernos más fácilmente con ellos son velas, pues en este caso usamos velas que van a servir para esterilizar un poco el ambiente donde vayamos a trabajar con las setas. Ya tenemos aquí nuestro sustrato esterilizado y ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre nuestras velas para que no se nos contamine el sustrato mientras estamos inoculando el micelio. El proceso es muy simple, lo único que hay que hacer es sacamos el sustrato, quitamos con cuidado la goma y cogemos nuestro micelio. Como podéis ver, mirad, el micelio viene como en estas semillitas y lo que vamos a hacer va a ser romperlo un poquitito e ir echándolo dentro. Cuanto más homogéneo quede esparciéndolo, mejor. Intentar que ocupe como todas las partes de la paja por dentro de la bolsa. Cuanto más micelio echéis, más rápido os va a crecer. Para economizar lo máximo el micelio y no gastarlo a la primera, pues tampoco os paséis, porque tarde o temprano acabáis invadiendo toda la bolsa, aunque no tengáis muchísima cantidad. Lo importante es que luego lo distribuyáis relativamente bien entre la paja. Está bien que sobre un poquito por si acaso se contaminara. Es importante que la bolsa sea transparente para poder ver posibles contaminaciones. Y ahora una vez que lo tenemos, lo que hacemos es lo volvemos a prensar bien, ya está todo esparcido por dentro y lo cerramos con cuidado.
Recordad que si se os rompiera la bolsa, lo que tenéis que hacer es poner esta bolsa dentro de otra bolsa. Y con el resto del micelio lo volvemos a cerrar con una goma y lo podemos conservar en la nevera. Este micelio ya sí, o sea, esta bolsa ya sí que la hay que apretar fuertemente, porque no la vamos a volver a abrir hasta que ya nos empiecen a generar las setas. Entonces es muy importante que aquí dentro no entre nada del exterior para que no se nos contamine. Entonces es utilizar una goma fuerte, o sea, no utilicéis las gomitas estas finas, intentar comprar la goma más gorda que encontréis, o una así un poco gordita, para que se os haga aquí un cierre más o menos hermético y se os pueda desarrollar el micelio dentro. Os debería de quedar algo así. Y llega la última parte de este vídeo, esta primera fase de cultivo de setas, que es con la bolsa ya cerrada y el micelio esparcido por todo el sustrato. Lo que tenemos que hacer ahora es esperar. Y para esperar vamos a meterlo en un sitio que sea oscuro, que no le dé la luz, y que tenga una temperatura ambiente más o menos como, o sea, lo ideal sería como entre 20 y 23 grados, pero bueno, más o menos las temperaturas que suele haber en casa están muy bien. Así que nada, lo vamos a guardar en un armario y eso. Unas 2 semanas más o menos suele tardar en expandirse entero, aunque bueno, obviamente depende de la temperatura que tengáis, de la humedad, etcétera, 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 pero eso puede ser desde 2 semanas hasta a veces meses, pero bueno, esperamos que en 2-3 semanas esté todo listo. Esperamos que os haya gustado este primer vídeo sobre el cultivo de setas y nada, esperamos que eso, en 2-3 semanas, en función de cómo vaya avanzando el micelio, pues os podamos enseñar el siguiente vídeo. Nos vemos en Agricultura Urbana.